se me escapa a veces grabar. Ya está GCD. GCD. No está GCD, ¿verdad? Bien. Vamos a completar este pequeño párrafo acerca de cómo es la democracia, ¿verdad? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los... en sí, todo lo que encierra lo que es la democracia? ¿Puedo poner ese párrafo en el cuaderno? No, solamente lo vamos a hacer aquí. Solamente lo vamos a hacer aquí. Entonces dice que la democracia, aunque no sería mala idea que lo tengan en el cuaderno, pero no, aquí lo vamos a hacer nada más. Dice, la democracia es un sistema político en el que el soberano es aquí aparecen dos opciones, pueblo o presidente. Vamos a ver, ¿cuál de las dos es la correcta? Pueblo. Pueblo. ¿Todos dicen pueblo? Pueblo, bueno. Pueblo. Pueblo. Que elige sus autoridades mediante Elecciones. elecciones. Estas autoridades políticas gobiernan el país durante un tiempo Limitado. Limitado. En presencia del pueblo. en representación del pueblo. El poder se encuentra Dividido. dividido. Vamos a ver si después, vamos a ver si están correctas, ¿verdad? Dividido, poder ejecutivo, poder legislativo y poder Judicial. judicial. En este sistema se respeta la libertad personal, la que está protegida por derechos garantizados por La Constitución. la Constitución. Si ustedes ven todos estos términos, nosotros pues ya los conocemos, ya los hemos visto. Ahora vamos a ver cómo, vamos a comprobar cómo salieron. Excelente. Han aprendido, miren, muy bien. Salieron muy bien. Bien, entonces ahora, búsquelo ahí en la mesita. Ahora voy a compartirles lo que vamos a ver. Entonces me voy a salir un poquito de acá para poder compartir la otra pantalla. Lo hicieron muy bien, ¿verdad? Los felicito. Han aprendido. Pues sí, mijo, usted nos enseñó. Pues sí. Vamos a ver, vamos a compartir entonces lo que hemos visto, porque yo no les había mostrado aquí la información, ¿verdad? La que está aquí, más que todo como una... ¿Ven la pantalla? Sí, Miss. Sí. Bueno, esta sí parece que vimos esta diapositiva, ¿verdad? Solo déjenme, vamos a ver, ponerlo en modo de lectura. Sí, esta sí la vimos la vez pasada. Bien. Miren, aquí vamos a comenzar a leer un poco rápido. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Solo es como un repaso. Dice que el Estado de Derecho es la organización de un grupo social conforme a un conjunto de leyes que rigen el comportamiento público de los individuos. En un clima de libertad y justicia se establecen derechos y deberes cuyo cumplimiento es obligatorio y sancionado por normas diseñadas para esos casos, ¿verdad? Bueno, aquí está pues contemplado lo que nosotros somos como un Estado, ¿verdad? La definición del Estado de Honduras es el gobierno, ¿verdad? Es democrático y representativo. Democrático porque es elegido, ¿verdad? Por el pueblo. Por eso dice que democracia viene de dos vocablos, que uno es demo, que es pueblo, y gracias, que es poder. Entonces podemos definir democracia como poder del pueblo. O sea, el pueblo elige las autoridades y esa es la forma como estas personas son elegidas para
¿verdad? Para gobernar un país, ¿verdad? Todo lo que son diputados, todo lo que son presidente, ¿verdad? Es elegido a través de las urnas. Entonces, el Estado de Derecho se visualiza como el imperio de la ley, como expresión de la voluntad general, ¿verdad? Voluntad del pueblo. Y aceptan libremente la ley, ya que en esto consiste tener libertades cívicas, ¿verdad? Bien, aquí podemos ver una imagen, ¿verdad? De lo que es el Congreso Nacional, que representa, ¿verdad?, el poder legislativo. Dice, la Constitución de la República es la Carta Magna. Carta Magna quiere decir la gran carta, ¿verdad?, que contiene las leyes fundamentales que rigen el Estado de Derecho en nuestra nación, ¿verdad? Ya la vez pasada, pues, vimos algunos artículos de lo que comprende la Constitución de la República, que, por cierto, en esta unidad vamos a verla, ¿verdad? Vamos a hacer como un pequeño resumen, porque no puedo evadir esos temas, porque en eso consiste más que todo este tercer módulo de educación cívica. Dice que el Poder Legislativo presentó la primera Constitución el 11 de diciembre de 1825. Claro, esta Constitución ha sufrido diferentes, se han modificado algunas cosas, ¿verdad? En ella se establecieron las bases del gobierno, ¿sí? Aquí es donde se aprueban todas las leyes, ¿verdad, Miss? Si se aplican. Así es. Aquí por unanimidad, por mayoría, ¿verdad? Y tengo una pregunta, Miss. ¿Qué pasa cuando quieren meter leyes que son polémicas y el pueblo no quiere? ¿El pueblo puede hablar, puede discutir o no puede hacer nada del pueblo? La verdad es que cada una de esas personas que ustedes ven ahí son representantes del pueblo. ¿Sí me entienden? Son representantes del pueblo. Entonces, lo que el pueblo puede hacer es como hacer una forma de presión, ¿verdad? Para que estas personas que son los representantes puedan llevar ¿cómo le podría decir? Mensaje. Sí, ese mensaje, ¿verdad? Que el pueblo no está de acuerdo, pues. Entonces, vaya, por ejemplo, cuando querían aprobar ahorita el nuevo Código Penal, no sé ustedes si escucharon acerca de eso. ¿De qué es eso? No escuché nada. Entonces, en las redes sociales se estaba diciendo no al nuevo Código Penal, no al nuevo Código, eran unas nuevas leyes que querían Pero aprobar. ¿de qué se trataba? ¿Pero de qué, ¿De qué Miss? se trataba? Pues miren, no tengo muy bien, sí sé algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, decían de que ya no iba a haber extradiciones, de que aquí se iban a solucionar esos conflictos y otros aspectos ahí. Le iban a bajar la pena a las personas que abusaban de menores, unas cuestiones ahí bien extrañas, pero entonces era el nuevo Código Penal, entonces... Convenientes más que todo a delitos. Claro, sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes, en las redes sociales estaban ahí que no al nuevo Código Penal, que no al nuevo... Entonces, eso hizo como una presión, ¿verdad? Porque las redes sociales están para eso también, ¿verdad? Para expresarse. Entonces, eso se anuló, creo, es el nuevo Código Penal. No estoy muy enterada de ese asunto, pero porque eso es bastante información, ¿verdad? Que uno tiene que... ¿Se aprobó o no se aprobó? No se aprobó, se derogó, ¿verdad? Esa nueva ley que se iba a imponer. Y así otras cosas, ¿verdad? Ahora, esto fue lo que vimos la última vez, ¿verdad? La democracia establece la unidad política del Estado en base a lo siguiente: el poder político radica únicamente en el pueblo. Eso es lo que dice la democracia, ¿verdad? Eso es lo que se establece, ¿verdad? El poder político radica únicamente en el pueblo. Yo sé que ustedes entienden eso, ¿verdad? El pueblo va a las urnas y elige, ¿verdad? El gobierno es del pueblo y para el pueblo. Esto dice la democracia. Los valores fundamentales de la forma de gobierno, los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿verdad? Que están contemplados en una ley, ¿verdad? Que es la Constitución. Creo que una parte clave a la verdadera democracia tiene que haber la tolerancia a respetar leyes que, por ejemplo, a varias personas no les gusten, pero a otras también sí. Entonces, como que tiene que haber democracia, por ejemplo, en ese aspecto. Sí, tiene que haber, por eso le digo, democracia es lo que la mayoría elige.
Por eso yo la vez pasada les ponía el ejemplo. No, y por lo mismo, creo que tiene que haber tolerancia porque va a haber una minoría que no le va a gustar, pero aún así tiene que tolerar. Tiene que tolerar, tiene que ser tolerante y respetar, ¿verdad? Claro, hay, todo esto está regido en base a leyes, ¿verdad? A leyes. Las libertades que otorga el Estado de Derecho, las libertades que nosotros deberíamos tener o tenemos, ¿verdad? En algunos casos, dice, la libertad de los ciudadanos se concibe como la no intervención del Estado en asuntos personales, es decir, sin restricciones para el pensamiento, la expresión y el tránsito. Además, es obtener las condiciones para desarrollar todo el potencial de cada uno. Las personas deberían de tener libertad, ¿verdad? De expresar lo que sienten, de expresar lo que dicen. Pero se supone, Miss, porque hay veces que personas no pueden expresar un pensamiento porque ya automáticamente ya están criticando. Fíjense que les voy a comentar que muchos de los periodistas, ¿verdad? Porque aquí los periodistas juegan un papel bien fundamental. Muchos de los periodistas, porque hay que hablar las cosas como son, ¿verdad? Muchos de los periodistas han sido asesinados, han desaparecido, ¿verdad? Porque de repente ellos manejan información y información que no le conviene a otras personas, ¿verdad? Que están en altos mandos, que se sepan, entonces al final los terminan desapareciendo, ¿verdad? Y esa es la verdad, joven, que nosotros vivimos, o sea, podemos A decir veces que hasta no los hay discriminan libertad. por dar puntos de vista que no le parecen. Entonces, hay un periodismo que se llama de investigación. Hay un periodismo de investigación en el cual el periodista investiga, ¿verdad? Investiga documentos, entonces a veces ellos manejan información. Hace todo lo posible para encontrar información o hacer de que hable tal persona y todo eso. Sí, entonces ellos Pues sí, manejan pero información. la verdad también porque lo que ellos quieren es sacar la verdad, pero también tiene un costo. Claro, y muchas veces termina, ¿verdad? Estas personas terminan pues desapareciendo, ¿verdad? Como los abogados. Hay veces que los abogados intentan todo por ganar el caso, pero al final las personas no quieren y terminan desapareciendo, los terminan asesinando. Así es. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que nadie a veces dice las cosas por el mismo temor, ¿verdad? Por el temor a represalia, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Dice, existen 3 formas en que los ciudadanos pueden buscar la libertad en un Estado de Derecho. Actuar cuando sea posible sin restricción ni coerción estatal. Actuar, ¿verdad? Libertad, o sea, la libertad que nosotros tenemos, ¿verdad? Demandar al Estado su obligación de proporcionar los medios para realizar las funciones de ciudadanos. La participación activa de los ciudadanos en las decisiones del Estado. Más que todo esto lo vemos en las urnas, ¿verdad? En las urnas. Permítanme. Claro que las libertades, ¿verdad?, conllevan lo que son responsabilidades. En muchas ocasiones es imposible hablar de libertad sin hablar de responsabilidad. Un individuo es libre en la medida que se responsabiliza de sus actos. Claro, ¿verdad? Nosotros vivimos en una sociedad en la cual tenemos libertad, pero también tenemos responsabilidades, ¿verdad? Porque así como tenemos deberes, también tenemos obligaciones. Permítanme. Bien, dice, cada ciudadano, ¿sí? Pero sobre la libertad que hay, Miss, no hay tanta libertad a la hora de hablar de temas tabús, Miss. Por ejemplo, cuando quieren hablar sobre un tema, por ejemplo, bueno, a veces ni son tan tabú, por ejemplo, no se puede hablar sobre a veces hasta otras culturas, porque ya lo están viendo como que mal a uno, le empiezan a decir cosas, Miss. O sea,
Hay temas que no se pueden hablar y otros porque son muy tabú, mis. Sí, es por que ejemplo, nosotros no los podemos hablar porque dicen que somos niños, que no entendemos, que no tenemos la madurez necesaria. Sí, es que de repente Entonces, yo no veo tanta libertad de expresión ahí. Influye también, ¿verdad? Nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura también influye. Entonces dice, cada ciudadano a través de una libertad responsable tiene el deber de tomar decisiones que vayan de acuerdo con su doble dimensión ética. Esto es un sentido individual y un sentido social. Claro, ¿verdad? Nosotros nos regimos por leyes, ¿verdad? Las leyes que ya están establecidas y que también los valores que nosotros como personas ya tenemos, ¿verdad? Por eso también habla de lo que es la ética. Yo no voy a hacer algo, vaya, por ejemplo, muchas veces los vecinos dicen, ¿verdad? O de repente hay vecinos que les gusta escuchar música muy fuerte. Entonces, de repente, él tiene la libertad de hacerlo, pero no está viendo que en su actuar está afectando al vecino que tal vez está en otras acciones, ¿verdad? Que necesita concentración. Entonces, podemos verlo desde esos puntos de vista, ¿verdad? Por eso dice que también se ve desde el punto de vista de la ética, ¿sí? Miss, pero también, o sea, yo creo que también, o sea, por ejemplo, que una persona se tatúe o que se pinte el pelo no quiere decir que esta persona tenga, por ejemplo, una escasa moral. O sea, yo no lo veo mal porque en sí no lo está dañando. Claro, tal vez se dañe un poco el pelo, pero pintarse el pelo yo no lo veo tan mal como decir robar, Miss. Es que yo creo que eso ya son cuestiones de lo que a usted le han enseñado, de sus principios. Yo siempre he dicho de los principios, ¿verdad? Los principios que a nosotros nos inculcan. Si a usted desde pequeño le dicen que eso es trivial, que no tiene no tiene ninguna importancia, que usted lo va a hacer, Orellana, porque a usted así lo están formando. Pero si a uno desde pequeño le dicen, hijo, no vaya a hacer esto porque primeramente usted tiene principios cristianos y otra que no es correcto, entonces ya el niño se va formando y va creciendo con ese pensamiento, ¿verdad? Claro, de repente va a llegar un momento que se va a sentir tentado a hacerlo, porque de repente vea, Porque también, Miss, ¿verdad? yo creo que a veces, por ejemplo, de pequeño tal vez se ve, pero de grande cambia porque la mentalidad siempre cambia y es como ya tiene la libertad de pensamiento propio. Claro, usted lo puede hacer porque usted está libre, ¿verdad? Está libre de hacerlo. El libre Tiene albedrío, libertad. como dicen, Miss. Sí, usted tiene libertad de actuar de esta forma, pero todo eso conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Usted sabe que de repente hay personas que no lo van a ver bien, que lo van a juzgar, ¿sí? Eso lo que usted dice de que prácticamente nosotros vamos teniendo los valores desde chiquitos es algo muy evidente. Y yo prácticamente me río porque yo veo a mi hermana que ella dice que quiere pintar el pelo, porque como ella ve un montón de videos así, entonces ella dice que ella quiere pintarse el pelo, pero mi mamá le dice que no, y le dice por qué motivos, entonces ella como que ya va agarrando y va molestando menos sobre eso, como que ya va entendiendo, esto no lo debo de hacer por tal y tal motivo, porque mis papás me están diciendo que no lo debo de hacer. Y fíjense que ustedes tienen una gran presión, una presión social, se le llama eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su entorno, de repente en el ambiente, en los medios, en las redes sociales, se ve que eso es algo normal, pues que todo el mundo lo puede hacer, que es parte de la moda. Pero, o sea, es que también nos estamos hablando de la ética, pero tampoco es ético discriminar a la persona, por ejemplo, porque se pintó el pelo. Por ejemplo, no es ético despedir a una persona solo porque se pintó el pelo. Claro, tal vez no sea ético que se haya pintado el pelo porque se lo va a terminar dañando, pero tampoco es ético marginarlo ni despedirlo de un empleo solo por su color de pelo. Todo eso va a depender de la ética, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo una pregunta, no sé, es bien rara, pero ¿usted cree de que inició esto lo del gobierno así que se puso así como democrático, que ya nadie tenía derechos? ¿Usted cree que eso fue cambiando los valores de los niños? ¿Cómo así, Dana? Repita la inquietud, ¿sí?
de que como el gobierno se puso así, o sea, que no había libertad, que no podíamos hacer casi nada, ¿usted cree que a medida de los problemas así, los niños pudieron haber cambiado los valores a ser así como estamos ahorita? Usted me está hablando de los valores en cuanto a que a lo que le han enseñado sus padres o a qué me Miss, está- yo O sea, no le valores escuché como... bien a Dana porque la escuché un poco suave, pero creo que lo que ella se refiere es que si se pueden cambiar los valores que, por ejemplo, se le están inculcando, pero por la presión social o el gobierno puede llegar a cambiar. Creo que esa es la pregunta. Ajá, Ah, así. sí, yo creo que sí. Es que miren, yo les voy a decir una cosa. Uno como padre jóvenes tiene, tiene que enseñar no solamente con palabras, y tiene que enseñar más que todo con hechos, ¿verdad? Porque los niños aprenden más lo que ven que lo que oyen. Entonces, hay cosas que uno recuerda de sus padres que ellos lo hacían, o sea, sin necesidad a veces que nos lo digan, sino que ellos lo hacían. Vaya, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá era de las personas que cualquier persona que llegaba, ella lo atendía, o sea, su tacita de café, su comidita. Entonces esas son cosas de que ella no me decía a mí, vos cuando estés grande tenés que ser amable, tenés que ser atenta, tenés que ser cordial, sino que uno va viendo estas cosas, ¿verdad? Y esas cosas se van quedando en uno de hijo, ¿verdad? Y puede ser que también eh, en otros aspectos también, ¿verdad? Claro, de repente la presión social, como dice Dana, ¿verdad? Nos Miss, lleva tengo una así como pregunta. a... Ujú. Active el audio, Dana. Miss, ¿cómo así que dice Alexandra que en el hogar se tienen que enseñar así, que no se puede pintar el pelo y cosas así? No, es que Yo ella le estoy, no, yo le estoy dando un ejemplo de sí, cómo es lo un hacen con mi ejemplo, hermana, es porque un mi hermana está ejemplo, pequeña todavía y es ella lo un quiere hacer ejemplo. ya de pequeña. Sí, es Pero un ejemplo entonces no nada más. está Aunque malo pintarse el pelo. es ¿O que no sí? vamos a entrar a dilemas si es malo o bueno, ¿verdad? Pero Es eso solo que, es un ejemplo mire, que ella para pone. mí yo creo que lo más complicado es a la hora de decidir si algo es bueno o es malo cuando no está afectando a una persona. O sea, es lo complicado, porque cuando es, por ejemplo, por voluntad propia y no está afectando a nadie más, es más complicado porque, en fin, es el criterio que yo voy a tener. Y recuerde que también nosotros tenemos como que algo a seguir, ¿verdad? Un patrón a seguir que de repente está ahí, ¿verdad? Está ahí y tal vez nosotros queremos tomar otra decisión, pero tenemos aquello ahí que así nos han enseñado y así debemos hacerlo. Pero muchas veces la presión del social nos lleva a actuar diferente, ¿verdad? Diferente a los valores. Por eso les digo, los padres tienen un papel bien importante, ¿verdad? Bien fundamental en la formación de los hijos, ¿verdad? Para que estos, pues, tomen el camino que es correcto, ¿verdad? O que no se salgan de ahí, de lo que ya se les ha enseñado. Bien, miren, hablando de otras cositas, este tema que ustedes ven aquí, este más que todo es el que nosotros íbamos a ver hoy, ¿verdad? Eso nos quedan menos de, 10 minutos. Habla acerca de la rendición de cuenta de los funcionarios ante la ciudadanía. Todas las personas que ejercen un cargo político tienen que dar cuenta ante la ciudadanía, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Si esto es evidente, pero, o se cumple, pero según la ley así debe de ser. Dice, la corrupción es uno de los problemas que laceran más a las sociedades. En su libro, bueno, pero no lo vamos a ver por el tiempo, ya solo quedan menos de 10 minutos. Hay un ejemplo ahí, ¿verdad? Hay un ejemplo en el que dice que un funcionario, podría ser un alcalde, reúne a todo su pueblo en la plaza y les dice, bueno, porque las alcaldías reciben, ¿verdad? Una cantidad de dinero de parte del gobierno, o sea, del Estado, ¿verdad? Para hacer obras, ¿verdad? Y ellos tienen que dar cuenta de las obras que hacen, en qué invirtieron ese dinero. Entonces, ahí en el libro aparece un caso en el que un alcalde
no sé si es alcalde, pero es una persona, ¿verdad?, que recibe del Estado para invertir en el pueblo. Reúne a su pueblo en la plaza y les dice, miren, recibimos tanto, y con esto hicimos esto, se invirtió en esto, se compró esto. Bueno, el caso que él le rinde cuentas a su pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí hacía la pregunta, ¿será correcto esto? ¿Verdad? Entonces, es evidente que sí es correcto, ¿verdad? Pero existe también lo que es la corrupción, que es uno de los problemas, como dice aquí, ¿verdad?, que más afecta a la sociedad y a los principios de un Estado democrático. Este fenómeno tan extendido en Honduras y en otros países de América se está convirtiendo en un grave problema para el avance, no solo jurídico, político, sino también económico. Claro, la corrupción nos afecta a todos, ¿verdad? La corrupción es, pues, podemos decir que es un robo, ¿verdad?, que se le hace a la ciudadanía. Todos nosotros como hondureños, como ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Y de esos impuestos, jóvenes, pues el gobierno, ¿verdad?, los invierte, los tiene que invertir en obras de beneficio para el pueblo. Eso es lo que se debe de hacer. ¿Se imaginan ustedes, verdad? Todas esas empresas pagando sus impuestos. Nosotros cuando vamos a una tienda, ¿verdad?, pagamos impuestos, pagamos los impuestos por los terrenos, por las casas. Entonces, al final es como algo, como un círculo, ¿verdad? O sea, lo que nosotros damos se debería regresar a nosotros en obras, ¿verdad? Dice combatir la corrupción únicamente desde un marco de normas para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, es decir, mediante mecanismos de vigilancia y controles necesarios, pero insuficientes. Se requiere entonces introducir un complemento ético, claro, ¿verdad? De la ética va a depender, ¿verdad?, que estas personas puedan hacerlas, gobernar o administrar los bienes de una forma transparente. 4 consejos importantes para evitar la corrupción en un Estado de Derecho. 4 consejos, miren. Incentivar a la población a denunciar cualquier acto que implique corrupción o obstrucción de las leyes en el país. Esto es libertad, ¿verdad?, de expresión. Pero como hablamos al principio, ¿verdad?, es una situación bien compleja. Realizar auditorías públicas independientes por medio de un personal capacitado y de confianza para toda institución. Fomentar en las instituciones del Estado una transparencia radical de la información pública y civil. Educar a los jueces y abogados con base en las reformas de la ley. Asimismo, crear los recursos judiciales para aplicar todas las personas que tienen cargos políticos, cargos públicos, ¿verdad? Ellos tienen que dar cuenta de lo que hacen con el dinero. Ellos tienen que dar cuenta también de los bienes que poseen. Si una persona, ¿verdad?, sale que entró teniendo 2 propiedades, ¿va? Entró a un cargo de esto teniendo 2 propiedades y ahí resulta que tiene 18 propiedades, esta persona tiene un grave problema, porque ¿de dónde sacó todo ese dinero para poder tener estas 16 propiedades más? Entonces estas personas están en la obligación de rendir cuentas, ¿verdad? Rendir cuentas ante una institución, no me recuerdo cómo se llama, ¿verdad? De qué es lo que hacen, porque ellos tienen un sueldo, ¿verdad? Pero un sueldo que no les va a dar para comprar 18 o 20 bienes, ¿verdad? Sino que para vivir modestamente. Pero y de ahí resulta que tiene tantas propiedades, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema de corrupción, podríamos decir, un problema de que está desviando fondos. O sea, está recibiendo, pero los está agarrando para él y de repente está invirtiendo lo mínimo en el pueblo, ¿verdad? Y eso a veces es lo que sucede, ¿verdad? Muchas veces estas instituciones o estos encargados vienen y dicen, bueno, vamos a hacer una carretera en tal lugar, ¿verdad? Con lo que recibimos del gobierno, del Estado. Vamos a hacer una carretera. Vienen y de repente hacen los trámites, pero compran el material más barato, el que nos sirve, y hacen como que desembolsan una gran cantidad, pero no es así. Hacen la carretera, el pueblo mira, sí hay la carretera, sí se invirtió el dinero. Pero ¿qué pasa? Lo hacen a un costo bajo, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos la corrupción.
Las personas no se dan cuenta que el material que invirtieron ahí es barato y a los días ya las carreteras están llenas de hoyo. Entonces eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Se hacen los proyectos, pero no son legales, ¿verdad? No se hacen de una forma correcta, de una forma transparente como es. Entonces vemos ahí los actos de corrupción. Fíjense que yo estuve leyendo un libro, no sé si les comenté, que se llama Los contratos del diablo. Y cualquiera que escucha eso se asusta, ¿verdad? Pero es un libro que habla acerca de los grandes actos de corrupción que se han dado a lo largo de la historia de Honduras, ¿verdad? Y ahí se citan muchos presidentes de aquí de Honduras en actos de corrupción, ¿verdad? Incluso hasta este señor, ¿han escuchado a la López Arellano ustedes? López Arellano, que está aquí en Choloma. ¿A quién? En Choloma, López Arellano. Bueno, ese fue un presidente que se llamó Baldo López Arellano. Ese señor se vio envuelto en muchos actos de corrupción, ¿verdad? Entonces ahí lo cita, y cita a Manuel Punilla, y cita a Juan Manuel Gálvez, y a varios presidentes, ¿verdad? Que tuvieron problemas de esto, ¿verdad? De corrupción. Muy bueno el libro. Jóvenes, los vamos a quedar aquí por el tiempo. Veo que hay 18. Entonces, voy a tomar una captura porque no tengo aquí la libreta a mano y ya solo nos quedan menos de 2 minutos, ¿verdad? Para terminar la clase. Entonces, nos vamos a ver a las 11, ¿verdad? 11:30. ¿Quién me recuerda? Quité el horario que tenía. Miss, que Vamos a trabajar en ortografía. Vamos a trabajar en ortografía. Vamos a trabajar en ortografía. Y solo para recordarle a los demás, esas exposiciones son el viernes. Así es. Yo creo que ya se están preparando, ¿verdad? Vamos a tratar de salir con dos grupos el viernes. Mi grupo y yo nos estamos preparando, Miss. Ok, ustedes son el primero, ¿verdad? Alicia creo que es el segundo, ¿verdad, Alicia? No, Alicia está con nosotros, Miss. Nosotros somos lo del inicio, cuando mandan a Hernán Cortés, La conquista. La conquista. ¿Cuáles fueron? Quiero que me saquen ahí cuáles fueron las vías para poder entrar a estos territorios. ¿Qué utilizaron ellos? ¿Qué medios? O sea, ¿cuáles medio fueron marítimo, Miss. Sí, no. No, o sea, ¿cuáles fueron los pensamientos con los que venían? Pues, ¿cómo vamos a invadir? ¿De qué forma? Miren, una de ellas fue la evangelización. Fue cuando mandaron a Hernán Cortés, Miss. Ajá, una de ellas fue la evangelización, entrar a buscar más Bueno, personas. apenas ayer, Miss, ya nos empezamos a dividir los temas. Yo creo que ya para mañana vamos a aprendernos todo, hoy. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos en la clase de español, ¿verdad? Y yo tomé la captura. Ajá. Yo tomé una screenshot, tomé Miss. la captura. Sí, ya la tomé. Y la tomé antes porque salió. No nos dijo. No, pero aquí aquí están los nombres. Ahí la tomé ya con los nombres y todo. No, pero es para salir bonito uno. Ay, Dana, está bonita, Dana. El que es lindo, Dana. Bien, entonces, ¿verdad? Nos vamos a ver a las 11:30. No recuerdo el horario. Entonces, con el libro de ortografía vamos a trabajar. Nos vemos. Bye, mi.